A lo largo de estas 4 partes hemos podido evidenciar varios conceptos, muchísimos. Resulta que desde cinemática hasta termodinámica, esta ya sería la última parte en donde vamos a evidenciar lo último, teniendo en cuenta algunas cositas de electrodinámica y ya óptica y mecánica cuántica. Así que empecemos. Resulta que primero que todo, evidenciamos qué significa la electrostática o la electrodinámica. Resulta que es la rama de la física que estudia como tal las interacciones entre cargas, sean fuerzas de atracción o sean fuerzas repulsivas. Resulta que también no solamente tiene que ver con la ley de Coulomb, por ejemplo, sino que también habla acerca de capacitancia, de poder, hasta de condensadores y de cómo sirven unos circuitos. En este video vamos a ver circuitos solamente DC, de corriente directa. No vamos a ver circuitos de AC porque eso ya es un poco más avanzado. Entonces, vamos a estudiar cargas y campos, tanto eléctricos como electromagnéticos. Entonces, veamos pues. Resulta que cuando nosotros queramos hablar de electrodinámica, pues tenemos que empezar con lo básico, de cómo interactúan unas cargas con otras. Y pues trabajarlo en lo que serían en términos de coulombs. Así que acá vamos a tener dos cargas puntuales, digamos Q1 y Q2. Ambos van a ser positivos. Bueno. Resulta que esta va hacia allá y esta va hacia allá. ¿Por qué? Porque cargas de similar signo C tienen una fuerza repulsiva y cargas de opuesto signo tienen fuerza de atracción. Acá vamos a tener carga 1 de 5 microcoulombs y carga 2 de 10 microcoulombs. Resulta que están separadas por una distancia de 0,5 metros. Necesitamos evidenciar cuál es la fuerza de atracción o de repulsión, ustedes me dirán, entre ellas. Vamos a tener en cuenta que la constante eléctrica o la constante de Coulomb es de 9 por 10 a la 9 Newton metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la solución? Primero que todo, ya como que conocemos los datos. Ya identificamos los datos, las dos cargas, la distancia y la constante de Coulomb. Ahora tenemos que aplicar nosotros la ley de Coulomb. Tenemos que para cualquier fuerza eléctrica, eso es igual a la constante eléctrica multiplicando el valor absoluto del producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado con respecto a un vector unitario, sea cual sea la dimensión que estemos trabajando, o el eje también. Entonces acá vamos a tener la fuerza eléctrica que es igual a la constante de Coulomb de 9 por 10 a la 9 Newton metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, multiplicando entonces el producto de las cargas 5 por 10 a la menos 6 Coulomb. ¿Por qué yo coloco eso? Porque micro algo es 10 a la menos 6. Listo, entonces si estamos trabajando con Coulomb, un microcoulomb sería 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Listo, acá multiplicamos por el 10 por 10 a la menos 6 coulombs y luego abajo 0,5 metros y eso al cuadrado. Listo, entonces podemos cancelar metros al cuadrado con metros al cuadrado, Coulomb al cuadrado con Coulomb al cuadrado. ¿Eso qué es lo que nos va a dar? Nos va a terminar dando un resultado de aproximadamente 1,8 newtons. Y eso para la fuerza eléctrica, como pueden ver, es muy baja. Es muy baja. Comparado con lo que vimos en dinámica, por ejemplo, el peso o una fuerza que nosotros ejercemos es mucho mayor. Ahora, segundo ejemplo, resulta que lo que vamos a tener es un campo eléctrico de una carga puntual. Como tenemos una carga positiva, las flechas van hacia afuera. Si tenemos una carga negativa, van hacia el sumidero o como tal hacia el centro. Vamos a tener que determinar el campo eléctrico a una distancia de cuánto desde la carga puntual. Entonces 0,2 metros, coloquémosle. La carga puntual va a ser de 3 microcoulombs y es positivo. Listo. ¿Esto qué es? Otra vez, ¿campo magnético? No, campo eléctrico. Muy bien. Campo eléctrico porque no se está moviendo. Campo magnético están generados por corrientes que sí se estén moviendo o cargas en ese sentido que sí se estén moviendo. ¿Cuál sería la fórmula del campo eléctrico? Va a ser magnitud del campo eléctrico es igual a la constante eléctrica multiplicando la carga, solamente una carga, sobre la distancia al cuadrado. Así que es muy similar, solo que en este caso solo se aplica una carga y no dos. Vamos a tener 9 por 10 a la 9 Newton metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, multiplicando el valor absoluto que pues sabemos que es positivo, no toca utilizarlo, pero pues por si algo lo utilizamos. 3 por 10 a la menos 6 coulombs sobre 0,2 metros y eso al cuadrado. Entonces, ¿eso cuánto es que nos da si nosotros cancelamos metro al cuadrado con metro al cuadrado y solamente un coulomb con un coulomb? Nos va a dar 675.000 newtons sobre coulomb. Entonces, mientras que en el anterior la fuerza era en newtons,
pues ahora el campo eléctrico va a ser en newton sobre coulomb, porque solo se cancela 1. Entonces, como tenemos en unidades de 1000, podemos por lo tanto decir que la magnitud de este campo eléctrico es igual a 675 al dividirlo por 1000 kilonewtons sobre coulomb. Muy bien, así es como se hace la simplificación de aquel valor. Ahora vamos a evidenciar algo más, y es un potencial eléctrico. Entonces, ¿qué sucede con este potencial? Necesitamos calcular como tal, y es como una trayectoria desde un punto A hasta un punto B. En general, es el trabajo a realizar por una unidad de carga, una carga puntual, para mover dicha carga dentro de un campo electrostático dentro de algún punto de referencia hasta nuestro punto B, nuestro punto final. Eso es lo que significa un potencial eléctrico. Y resulta que toda esta distancia que recorre esta carga va a ser de 0,4 metros. La misma carga puntual tiene un valor de 8 microcoulombs. Bien, tenemos este trayecto. Necesitamos como tal calcular el potencial eléctrico. El potencial es igual a la constante de Coulomb multiplicando el valor absoluto de la carga sobre la distancia. Pero vean, esta distancia no está elevada al cuadrado, es solamente la distancia. Por lo tanto, ya podemos ver que todo se relaciona, todo es muy similar, solo que en uno se añade una cosita más, otro se añade un exponente más, otro es un producto y así, pero es todo muy similar. Entonces, ¿qué sucede con este potencial? El potencial va a estar medido en newton metro sobre coulomb, porque solamente tenemos un metro abajo. Ahora, 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, esa es la constante. Luego tenemos la carga puntual de 8 por 10 a la menos 6 coulombs y abajo tenemos 0,4 metros. Cancelamos un coulomb con un coulomb y un metro con un metro. Perfecto, entonces acá ¿qué es lo que vamos a tener? 180.000 voltios. Y por lo tanto, si queremos simplificarlo un poquito más, pues lo dividimos por 1000 y le colocamos prefijo kilo para los 180 kilovoltios. Listo, eso sería para el potencial. Ahora, ¿qué sucede cuando empecemos a hablar un poco más de unas máquinas? No exactamente máquinas, sino que acá vamos a tener un condensador plano. ¿Qué sucede con estos condensadores planos? Que normalmente van a poseer algo que se llame un dieléctrico. Un condensador plano que sea paralelo consta de dos planos paralelos colocados uno frente a otro, uno abajo y otro arriba. Sirve para acumular carga básicamente. Generalmente estos se descargan y se cargan alternativamente. ¿Para qué? Para darle alguna utilidad a lo que sería un circuito electrónico. Y ahora, ¿qué sucede con el dieléctrico? ¿Qué es esa cosa que está dentro de esos dos planos paralelos? Es un material que se coloca en un campo eléctrico para que las cargas eléctricas no fluyan a través de este material, como si lo harían en un conductor. Así que piénsenlo como un aislante, básicamente. Lo que vamos a tener es una capacitancia. Bueno, y con respecto a las placas, una obtiene una carga positiva y una tiene que mandar una carga negativa. ¿Por qué? Por esos dos nodos de ahí atrás que se conectan. Listo, entonces ¿qué sucede? El largo de esta parte, de esta sección, es de 0,01 metros y nosotros tenemos que evidenciar cuál sería el área. El área nos lo dan, de hecho. Entonces resulta que es de 0,02 metros al cuadrado, teniendo en cuenta el área entre las placas. Y además, una constante que ya ahorita la vamos a ver, pues ¿qué es lo que sucede? Vamos a evidenciar lo siguiente. Resulta que tenemos una permisividad del vacío, conocido como E sub 0, ¿cierto? Esta E como epsilon. Eso va a ser 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Entonces este de acá, esta F es farad o faradio. Listo, eso sería para la permisividad del vacío, el cual determina la tendencia de un material a poder polarizarse ante una aplicación de un campo eléctrico. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros queramos encontrar la capacitancia que posee este condensador plano? La capacitancia resulta que es la capacidad de un material, un objeto o un equipo, en este caso el condensador, de almacenar esa carga eléctrica. Está medido por la carga en respuesta a una diferencia en lo que sería pues el potencial eléctrico. Resulta que la capacitancia se puede calcular como C es igual a ¿qué? A la permisividad del vacío multiplicando el área sobre la distancia. En este sentido, la distancia va a ser acuñado a lo que es la longitud. Vamos a tener por lo tanto la constante de la permisividad del vacío, que es de
8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro, multiplicando los 0,02 metro al cuadrado sobre 0,01 metros. Listo, entonces cancelamos este metro y este metro con estos metros al cuadrado. Nos quedaría solamente en faradios. Y sí, de por sí, la capacitancia se calcula en faradios. Vamos a tener, por lo tanto, 1,77 por 10 a la menos 11 faradios. Ustedes le pueden colocar un prefijo como para aumentarlo un poco, digamos un pico o un micro, si ustedes así lo desean. Resulta que ahora vamos a tener quinto ejercicio. Este sí es sobre un circuito DC, entonces de corriente directa. Tenemos acá una resistencia o un resistor, se puede llamar también. Listo. ¿Qué sucede con este circuito? Posee un resistor y también posee una fuente de energía, el cual pasa por un nodo positivo. Esta fuente de energía está calculada como 12 voltios, digamos que es una batería. Y por acá pasa la corriente, desde el nodo positivo hasta el negativo. El resistor lo calculamos que es de 5 ohms. Esa es la resistencia que tiene. Necesitamos calcular, por lo tanto, la corriente que fluye en este circuito. Vamos a identificar los datos. Ya sabemos que tenemos una resistencia, sabemos que hay un voltaje, por lo tanto aplicamos que para todos los materiales ómicos se aplica es una ley de Ohm. Asumiendo que este es un material ómico, pues lo aplicamos. B es igual a IR, o sea, VIR. Pues así lo digo yo. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Si queremos despejar para la corriente, pasamos la resistencia al otro lado a dividir y listo, ahí nos quedó el despeje. Por lo tanto, nos va a quedar 12 voltios sobre 5 ohms, el cual es igual a 2,4 ¿qué? Voltios sobre ohm es amper. Amper o la A mayúscula. Listo. Ahora, ¿qué sucede con nuestro sexto ejercicio? En este sexto ejercicio necesitamos calcular como tal una energía almacenada en un condensador. Condensador muy parecido al que habíamos hablado anteriormente, ¿cierto? En donde vamos a tener una placa que tenga carga positiva y también carga negativa. La carga negativa está en la parte de arriba y la carga positiva va a estar en la parte de abajo. Puede poseer un dieléctrico. No es de obligación, como sucedió en el cuarto ejercicio. No es de obligación, simplemente es un inhibidor del flujo eléctrico. Este condensador de acá está conectado a lo que sería una batería, con un nodo positivo y un nodo negativo. Resulta que el voltaje es igual a 100 voltios. Listo, si tenemos en cuenta aquello, pues entonces la capacitancia es igual a ¿qué? 10 microfaradios. Listo, nos dan la capacitancia, nos dan un voltaje, ¿cierto? Necesitamos aplicar la fórmula de la energía almacenada, el cual solamente requiere de esos dos datos para ser utilizada. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Entonces, U, esta energía almacenada, va a ser igual a 1/2 de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Listo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? 1/2 de la capacitancia, es decir, 10 por 10 a la menos 6 faradios, multiplicando lo que sería 100 voltios y eso al cuadrado. Listo, es decir, U es igual a ¿qué? Acá vamos a tener 0,05 joules al aplicar todo el cálculo. Listo, esta sería la energía almacenada. Si ustedes pueden ver, pues no es que sea muchísimo. Así que acá vamos a tener ya, como para finalizar, un ejercicio 7, donde vamos a tener una fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Para allá va la fuerza magnética. Listo, acá vamos a tener una carga puntual, este es el punto, de 2 microcoulombs. Ahora vamos a tener un ángulo de elevación de 45 grados desde el eje X hasta el eje Y, porque también en el eje Z está la fuerza magnética. En el eje Y vamos a tener el campo magnético. El campo magnético está calculado en unidad de Tesla. En este caso vamos a tener 0,1 teslas. Listo. Y además se va a mover a cierta velocidad. Esa cierta velocidad va a ser 3 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Bastante rápido. Resulta que la fuerza magnética se puede calcular de la siguiente manera. Q por V por B seno de teta. Entonces, carga puntual, ¿cierto? Los microcoulombs o los coulombs, multiplicando la velocidad por el campo magnético por el seno del ángulo de elevación. Entonces, la fuerza magnética en ese sentido sería igual a ¿qué? Tendríamos 2 por 10 a la menos 6 coulombs multiplicando, ¿qué otra cuestión? Tenemos una velocidad de 3 por 10 a la 6 metros sobre segundo multiplicando un campo magnético que posee
una magnitud de 0,1 teslas y luego multiplicando el seno de lo que serían 45 grados. Listo. ¿Ese qué valor es el que nos va a dar? Nos va a dar un valor de aproximadamente 0,42426 newtons. Y listo. Con eso habremos terminado toda la sección de electrostática, además aplicado un poquito a lo que es campo magnético y campo eléctrico, habiendo visto condensadores planos y además circuitos DC. Listo, ya pudimos evidenciar las interacciones entre cargas y también el flujo que se presenta en un campo magnético o en un campo eléctrico. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a evidenciar otra interacción, pero ahora va a ser con respecto a una presión y también a una molécula. Esa molécula se llama agua y el agua es parte de los fluidos, que los fluidos es todo lo que fluye. En ese sentido es el estudio de los líquidos y además los gases, porque los gases también son fluidos. Además vamos a estudiar el movimiento de aquellos mismos. Entonces empecemos con dinámica de fluidos, unos ejemplos que vayan de sencillos a un poco más complejos, como ya hemos tratado en estas 4 partes. Entonces empecemos con el primero. Resulta que tenemos que calcular la presión en el fondo de un recipiente. Acá tenemos un recipiente lleno de H2O, que sería agua. La densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. También hay una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico, pero utilicemos estas unidades. Ahora, este recipiente es de 2 metros de altura. Necesitamos encontrar por lo tanto la presión. Si nosotros sabemos que la presión hidrostática es igual a la densidad del fluido por la aceleración gravitacional del planeta en el que nos encontramos por la altura, entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener por lo tanto 1000 kilogramos sobre metro cúbico, porque esa es la densidad, por la aceleración gravitacional en el caso de la Tierra, multiplicando la altura desde la superficie hasta el fondo, es decir, 2 metros. Cancelamos los metros con metros, listo. Por lo tanto, nos va a quedar lo siguiente: 19.614 pascales. Los pascales, como pueden ver, son kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. Listo. Y ya lo podemos encontrar. Entonces, pascales, como ustedes quizá ya sepan, es la unidad de la presión. Muy bien. Entonces ahora, veamos un segundo ejemplo. Tenemos el flujo de agua a través de algo que ahorita les voy a enseñar. Resulta que tenemos un tanque lleno de agua otra vez, por ser como el solvente o lo característico más universal de los fluidos. Ahora, digamos que la presión atmosférica en todos los espacios va a ser igual. Aquella corresponde a un peso de la columna vertical de aire que está sobre nosotros, entonces por lo tanto disminuye con la altitud. Ahora, vamos a tener este recipiente con una perforación. Digamos que alguien le metió un tenedor y de ahí está saliendo el agua. Resulta que este tanque, este recipiente es de 3 metros. Necesitamos nosotros que calcular como tal el flujo del agua a través de este orificio, ya que si se sale muy rápido, pues nos vamos a quedar sin agua. Entonces para aquello aplicamos la ecuación de Bernoulli. Para un fluido en movimiento bajo la influencia de la gravedad, la velocidad de caída pues aquí va a ser igual. Se puede dar en términos de algo muy interesante. Y es que no voy a empezar con la velocidad tal como lo es, sino que empecemos con la ecuación de Bernoulli y de ahí sacamos los datos. Tenemos que la presión de la superficie más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado de la superficie más la presión hidrostática es igual a la presión del orificio más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado del orificio más la presión hidrostática. Ahora, si de este postulado de que todas las presiones atmosféricas en todos los momentos son iguales, podemos sacar que la presión superficial es igual a la presión del orificio. En ese sentido tenemos igualdad de presiones. ¿Qué sucede con las velocidades? La velocidad de la superficie acá arriba va a ser aproximadamente igual a 0. No se va a estar moviendo al estar supremamente distante a lo que sería el orificio. Entonces acá ya podemos hacer algunos despejes y nos va a quedar que la presión hidrostática es igual a un medio de la densidad multiplicando la velocidad al cuadrado del orificio. Listo, ahora ¿qué podemos hacer? Hay densidad a ambos lados de la igualdad, lo cancelamos y por lo tanto nos va a quedar que para este fluido, que es un fluido incompresible, ¿cierto? Incompresible significando de que la densidad no varía, es decir, si empezamos con los 1000 kilogramos sobre metro cúbico, pues terminamos con los mismos 1000 kilogramos sobre metro cúbico para el mismo fluido, que en este caso es agua. Por lo tanto, la velocidad al cuadrado del orificio es igual a 2, este 2 se pasa al otro lado a multiplicar, GH. Listo.
Entonces ahí ya encontramos la velocidad partiendo de la ecuación de Bernoulli. Vamos a tener que la velocidad del orificio es igual a la raíz cuadrada de 2 veces GH al aplicarle raíz cuadrada a ambos lados para eliminar el exponente. 2 veces 9,807 metros sobre segundo al cuadrado por los 3 metros. Es decir que nos va a quedar 58,842 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Listo, si tenemos una raíz cuadrada se cancelan aquellos exponentes de las unidades y ¿qué es lo que nos queda para la velocidad del orificio? La velocidad del orificio sería aproximadamente 7,6708 metros sobre segundo. Y eso sería el flujo de salida de aquel líquido por el orificio utilizando la ecuación de Bernoulli. Ahora, queremos nosotros evidenciar algo y no va a ser en un recipiente normal como ya lo vimos antes, sino que ahora va a ser en un tubo de Venturi. Tubo de Venturi es algo así, como si fuese una copa de vino, solo que a ambos extremos, como si fuese un reloj de arena. Este es el tubo de Venturi. Necesitamos evidenciar la diferencia de presión. Entonces, el agua, digamos que fluye a través de este tubo de Venturi, ya sabemos cuál sería la densidad para el agua. Vamos a evidenciar algo y es que hay dos áreas, hay dos longitudes. El área de la sección transversal más amplia va a ser de 0,05 metros al cuadrado y la más estrecha ya se las muestro, que va a ser de 0,01 metro al cuadrado. Esta velocidad que yo coloqué acá es de la sección ancha, que es de 2 metros sobre segundo. Necesitamos nosotros calcular la diferencia de presión entre ambas secciones y aparte de eso necesitamos también calcular la velocidad 2, es decir, la velocidad en la sección más estrecha. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Por medio de la ecuación de continuidad o a veces le dicen conservación de flujo. Resulta que esta ecuación es bastante sencilla, el cual dice que el área es inversamente proporcional a la velocidad, es decir, A1 por B1 es igual a A2 por B2, mientras más área, menor velocidad. Entonces acá vamos a hacer el despeje para B2, nos va a quedar que eso es igual a A1 por B1 sobre A2, listo. Sustituimos los datos, nos va a quedar que equivale a 0,05 metros al cuadrado por 2 metros sobre segundo y eso todo sobre los 0,01 metro al cuadrado. Listo, eso nos da 10 metros sobre segundo. Al cancelar este metro al cuadrado y este metro al cuadrado. Muy bien, entonces pudimos ver que el área es menor, pero como tal, la velocidad aumentó 5 veces. El área disminuyó 5 veces la velocidad, pues por lo tanto va a aumentar 5 veces. Eso por ley de proporcionalidad inversa. Ahora, ¿qué sucede con la diferencia de presiones? Y eso se puede calcular utilizando la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, exacto, la que aplicamos en el anterior ejercicio. Solo que ahora van a haber algunos cambios. Vamos a tener P1 más un medio de densidad por la velocidad de 1 al cuadrado es igual a presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Listo. Entonces pasamos esta presión 2 al otro lado a restar, pasamos este término al otro lado a restar, ¿cómo nos va a quedar? No apliqué la presión hidrostática ya que se mantiene constante en todo el trayecto. Es decir, nos va a quedar P1 menos P2 es igual a un medio de densidad y hasta acá nos quedamos. ¿Por qué? Porque resulta que hay un factor común y ese factor común lo coloco en azul, un medio de la densidad. Y esa densidad está en factor de ¿qué? De V2 al cuadrado menos, porque pasamos la velocidad 1 al otro lado a restar, al cuadrado. Listo, entonces P1 menos P2 es igual a ¿qué? ¿Tenemos las velocidades? Claro que sí las tenemos. ¿Cómo nos va a quedar? Primero que todo reemplazando la densidad que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Listo, luego tenemos el factor de ¿qué? De los 10 metros sobre segundo, eso al cuadrado, menos los 2 metros sobre segundo del área más amplia y eso al cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Mitad de 2,1, mitad de 1500. Listo. Es decir, que esta diferencia de presiones, ¿a cuánto va a equivaler? Resulta que vamos a tener lo siguiente. Entonces, volvamos y escribimos 500 kilogramos sobre metro cúbico y eso estaría factor de ¿qué? 10 por 10, 100. 100 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Menos 2 por 2, 4. 4 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Listo, acá cerramos. Entonces, vamos a tener que
aplicar el cálculo dentro de ese paréntesis. 100 menos 4 nos da 96 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Cancelamos estos metros al cuadrado con dos exponentes de acá y nos va a quedar en unidad de pascal. Es decir, nos queda exactamente 48.000 pascales, o también si ustedes lo quieren colocar en unidad de kilopascal, sería 48 kilopascales al dividirlo por 1000. Muy bien, entonces así es que nos queda la diferencia de presiones. Ahora, ¿qué sucede con lo que les voy a mostrar ahorita a continuación? Que va a ser la fuerza de arrastre. Ustedes nunca se han preguntado sobre, digamos, una esfera que tiene un radio de 0,05 metros, que se mueve a través del agua, ¿cierto? Con una velocidad constante y todo lo demás. Resulta que este agua lo arrastra. Y ustedes quizás se preguntarán por qué lo arrastra o por qué no. Entonces, primero que todo, esta esfera está flotando ahí. Tenemos una velocidad de 1 metro sobre segundo. Y nosotros tenemos que encontrar la fuerza de arrastre, FD. FD se calcula como un medio de CD, que es la constante o el coeficiente de arrastre, multiplicando la densidad del fluido por el área del cuerpo geométrico, sea un cubo, sea una esfera, sea un cilindro, multiplicando la velocidad a la que transita al cuadrado. Digamos que el coeficiente de arrastre es de 0,47. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a primero encontrar el área. El área de una esfera es pi por r al cuadrado. Teniendo eso en cuenta, pues reemplazamos para el radio, sería 0,05 metros, y eso nos da un valor muy chiquito de 0,00785 metros al cuadrado. Ese sería el área transversal de esta esfera. Ahora, ¿qué sucede con la fuerza de arrastre? La fuerza de arrastre, sustituyendo los datos, tanto el coeficiente de arrastre, después la densidad, después el área que pudimos encontrar y por último la velocidad a la que transita, que es de 1 metro sobre segundo, y eso al cuadrado, que pues a la final es 1, ¿cuánto es que nos da? Entonces mitad de 2, 1, mitad de 1500, y tenemos que realizar aquella multiplicación. Listo, nos da el siguiente cálculo: 0,47 por 500 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicando ese área que se mantiene, no hemos hecho nada con eso, 0,00785 metros al cuadrado, multiplicando el 1 metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué no decidí dar la respuesta de una vez? Para cancelar. Entonces acá tenemos metros cúbicos, metros cuadrados, y acá 1 del metro, nos va a quedar kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Eso qué se les parece? A Newton. Muy bien, entonces sería 1,84.475 newtons, y eso sería para la fuerza de arrastre que pues presenta esta esfera al estar sobre el agua y verse arrastrada por la misma. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a empezar con algo interesante, y es la óptica. La óptica es todo lo que se puede ver y todo lo que no se puede ver, y por lo tanto lo que se tiene que predecir. Entonces la óptica trabaja con el espectro electromagnético y además con lo que serían lentes. Lentes magnificadores, convexos o también divergentes. Entonces hay convexos, divergentes, convergentes, hay diferentes nombres para cada uno. Resulta que vamos a empezar con lo que sería un vidrio. ¿Listo? Este espejo, bueno, no es un vidrio, es un espejo. El espejo, vamos a decir que es plano. Este espejo plano posee una normal. Esa normal no es como la fuerza normal que vimos en dinámica. Resulta que la normal es la línea punteada en la cual el rayo incidente cae sobre el espejo plano o sobre la superficie que se quiera evaluar. Ahora, nosotros vamos a tener un rayo incidente, listo, y además se va a reflejar y se llama rayo reflejado. Acá vamos a tener un ángulo y acá vamos a tener otro ángulo. Resulta que les quiero yo preguntar ese otro ángulo. Y ustedes dirán, bueno, pues no me dieron mucho, solamente me dieron que hay dos rayos, una normal, un espejo y un ángulo, pero pues a partir de aquello podemos encontrar el otro ángulo, no crean que no. Eso se llama ley de la reflexión. Entonces, si un rayo de luz incide sobre un espejo plano, como lo vimos acá, con un ángulo de incidencia de 30 grados, vamos a aplicar la ley de la reflexión, que establece que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de la reflexión. Es decir, que el ángulo de la reflexión es igual al mismo ángulo que tenemos allá atrás, que es el de 30 grados. Listo. Ahora, ¿con qué podemos continuar? Con lo que sería la refracción a través de un lente, que en este caso este lente va a ser llamado convexo. El convexo o el convergente. Este se nota mucho porque es
suele ser como un poco más ancho en esa parte central, mientras que el divergente es mucho más ancho en lo que sería la parte de arriba, la parte superior y la parte más inferior. En este caso, el lente que tengo en pantalla, el convergente, se caracteriza porque los rayos que le entran se tienen que dirigir hacia el centro axial o hacia el eje central. En ese sentido, cuando las líneas de aquellos haces de luz, por ejemplo, intersectan, es porque han llegado al foco. Entonces acá vamos a tener un índice de refracción 1 y un índice de refracción 2 cuando cambia de medio de 1,5. Nos están diciendo que nosotros tenemos un ángulo y tenemos que calcular el otro ángulo. Revisemos más detalladamente este lente. Hay un ángulo de 45 grados sobre un plano digamos horizontal. Listo, este incide con este lente. Es el mismo lente que tenemos antes, solo que con un poco de variables ahí detalladas. Ahora, este rayo se va para allá. ¿Por qué se va para allá? Porque es un lente convexo, un lente convergente, que en realidad en vez de mandar el rayo más para arriba, manda el rayo hacia abajo. Así que necesitamos que calcular ese ángulo. Y no se calcula por la ley de reflexión, porque en este caso ya no estamos hablando de aquello. Ahora, vamos a aplicar lo que sería la ley de Snell. La ley de Snell establece lo siguiente, teniendo en cuenta antes un postulado muy importante, que el índice de refracción, esa n, es igual a la constante del vacío, es decir, la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en un medio, es decir, v chiquita. Ahora, la ley de Snell, ahora sí, dice que el índice de refracción 1 por el seno de teta 1 es igual al índice de refracción 2 multiplicando el seno de teta 2. Necesitamos ese ángulo 2. Por lo tanto, pasamos ese índice de refracción 2 al otro lado a dividir, lo cual nos daría lo siguiente. N1 es 1. Seno de teta 1 va a ser seno 45. Ahora, N2 es 1,5. Realizamos aquel cálculo. En la parte de arriba, en el numerador, nos va a quedar 0,7071 y por lo tanto el resultado es 0,4714. Listo, eso para el seno de teta 2. Pero resulta que eso no es lo mismo que decir el ángulo 2. Por lo tanto, necesitamos que aplicar arcoseno a ambos lados para poder encontrar el ángulo como tal. Arcoseno de aquello que nos dio 0,4714 va a ser igual entonces a 28,125 grados aproximadamente. Es decir, de 45 grados pasó por un lente convergente, es decir, cambió de medio y por lo tanto ahora tiene un ángulo modificado con respecto al nuevo índice de refracción. Listo. Ahora, ¿de qué les voy a hablar yo? Hay una mecánica y esta mecánica es definitivamente mi favorita. Vamos a hablar de la mecánica cuántica. Y también, no tanto de mecánica cuántica, sino más física nuclear, más que todo. La mecánica cuántica se encarga de estudiar como tal el movimiento de partículas, de cuantos, o como tal la interacción de esos mismos en un mundo que es subatómico. Es decir, donde hay quarks, donde hay gluones, los fotones y todo lo demás, que eso ya es un poco más teórico. Ahora vamos a tener un ejercicio, ya como para finalizar, porque este es nuestro ejercicio número 50. Vamos a tener el siguiente problema. Digamos que hay un electrón en un átomo de hidrógeno. Este es el átomo de hidrógeno, este es el electrón. Y hace una transición. Entonces partimos desde el nivel N4 hasta el nivel N2. Listo, eso para los átomos. Ahora, ¿qué sucede? Necesitamos calcular la longitud de onda de la luz que se emite cuando hace ese salto, porque cuando un electrón hace esa transición genera como una chispa, un chasquido de luz. No es muy grande, pero es algo. Como vemos que está haciendo una transición a un nivel energético menor, entonces podemos decir que el sistema está perdiendo energía. Entonces vamos a utilizar la constante de Rydberg, el cual es propio del sueco Johannes Rydberg, que relaciona esta constante física a un espectro electromagnético de un átomo. 1,097 por 10 a la 7 metros a la menos 1. Esta sería la constante de aquel señor Rydberg. Ahora, si nosotros queremos evidenciar lo que sería una transición, un cambio de transición, como hemos visto en muchos casos, un inicial y un final, entonces vamos a aplicarlo. El inicial va a ser el de 4 y el final va a ser el de 2. Listo, ya que evidenciamos aquello, podemos aplicar lo que sería la fórmula de Rydberg. Listo, el cual es la siguiente. 1 sobre la longitud de onda es igual a la constante de Rydberg
factor de la diferencia de los inversos multiplicativos de el delta de lo que sería las transiciones. Entonces nf al cuadrado y después ni al cuadrado en la segunda fracción. Vamos a sustituir. Vamos a tener 1,097 por 10 a la 7 metros a la menos 1 y luego sustituimos lo que serían nuestros números cuánticos principales, los n's. Entonces tendríamos 1 sobre ¿qué? Vamos a tener en nf un 2 al cuadrado y para ni al cuadrado sería 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 y 2 al cuadrado es 4. Ahora, si nosotros queremos aplicar denominador común para poder hacer la resta, pues multiplicamos por ambos lados por 4. Listo, nos va a quedar entonces un paréntesis que esté de 4 menos 1, 3, sobre el denominador común que es 16. Listo, no creo que se pueda hacer más despejes ahí. Por lo tanto, nos va a quedar 2,059 por 10 a la 6 metros a la menos 1. Listo, le aplicamos el inverso a aquello que acabamos de encontrar. ¿Por qué? Porque resulta que la longitud de onda también estaba en su inverso multiplicativo. Ahora, eso lo que hacemos con el metro es pasarlo hacia arriba, le quitamos este menos 1 y solamente quedaría el metro a la 1, ya que se cambió el signo del exponente al pasarlo de lado, al aplicarle la inversa. Por lo tanto, la longitud de onda nos queda como 4,86 por 10 a la menos 7 metros, o aproximadamente 486 nanómetros. Exacto, cuando yo les dije que era un chasquido, es decir, una cosa muy mínima, es porque era muy mínima. Y de verdad, 486 nanómetros ni siquiera es visible para el ojo humano. Habiendo dicho eso, hemos terminado los 50 ejercicios de este especial un año. Habiendo dicho eso, pudimos por fin hacer un repaso completo de lo que sería cinemática, dinámica, estática, gravitación, torque, trabajo, ondas, termodinámica, electrodinámica, fluidos, óptica y por último mecánica cuántica, así sea solo un ejercicio o dos para algunas secciones, pero se cubrió yo creo que lo fundamental. Habiendo dicho eso, ejercicios resueltos, muchas gracias por la atención prestada, espero este video haya sido del mayor agrado en comentarios, alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...